Bienvenidos una vez más a su canal Mi Iglesia, Tu Iglesia 2020. Y hoy vamos a iniciar con la segunda parte de la creación, el Génesis como pilar. Lección 9 para el 30 de mayo del 2020. Comenzamos. Tenemos el empezar en Salmos 19:1 y dice de la siguiente manera: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Vamos a comenzar. Muchos grandes pensadores se inspiraron en las escrituras para explorar el mundo creado por Dios. Y el resultado de estos pensadores fue la ciencia moderna, que fueron originados por Kepler, Isaac Newton, John Ray, Robert Boyle y otros grandes científicos de la antigüedad. Creían que su trabajo dejaba ver aún más la obra creadora de Dios. Pero después de la Revolución Francesa, la ciencia del siglo XIX comenzó a pasar de una cosmovisión teísta al naturalismo y el materialismo, y esto a menudo sin darle un lugar para nada a lo sobrenatural. Y ahí está la obra muy conocida por muchas personas, el famoso El origen de las especies de Charles Darwin en 1859. Obviamente, si Charles Darwin publicó esta idea de el origen de las especies, pues obviamente porque no era creyente en Dios y por eso creó esto. Sin embargo, Génesis nos da una imagen de totalidad que sienta todas las pautas para el resto de las escrituras. Génesis es la base para creer en el resto de las escrituras. Por ejemplo, la Biblia puede hablar de los acontecimientos del fin, porque aquel que hizo todas las cosas desde el principio todavía es soberano de su creación, todavía la gobierna. Y vamos a estudiar el paganismo y el libro de Génesis, la creación en otras culturas, la creación y los ídolos. ¿Era una tierra plana o es una tierra plana? ¿Una tierra joven o es una tierra muy antigua? El Génesis y la Biblia. La creación existe en toda la Biblia. La creación en otras culturas. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón los creó. Aquí vemos el poder creador de Dios. Vemos una palabra que se repite y que hace énfasis. Recordemos que el número 3 significa énfasis. Y aquí la palabra es creó, dando a entender el poder que Dios tiene, que Él es el Todopoderoso. Génesis 1:2 dice: no es el único relato de la creación del hombre que existe, sino que existen otros relatos en el manuscrito Atrahasis, que relata cómo los arcadios concebían la creación del hombre. También los egipcios o los griegos tenían sus propios relatos. Bueno, pero con el relato de Génesis, por ejemplo, el uso del barro, pero también grandes diferencias. En los relatos extrabíblicos, el hombre es creado por el egoísmo o la rivalidad entre dioses, reflejando una perversión idolátrica del relato original. Y nosotros sabemos que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y le sopló aliento de vida, y entonces el hombre fue un alma viviente. Y solo Génesis presenta a la humanidad como resultado de un acto de amor por parte de Dios, realizada con un propósito exento de egoísmo. Dios
quería que el hombre fuera feliz en toda su plenitud. La creación y los ídolos. Génesis 1:16. Dios hizo las dos lumbreras, la grande para alumbrar de día y la pequeña para alumbrar de noche. También hizo las estrellas. Y aquí vemos cómo el escritor de Génesis utiliza otras palabras y no dice Dios hizo el sol y la luna. No, él dice Dios hizo las dos lumbreras. Sabemos que es el sol y la luna. Una para alumbrar el día y la pequeña para alumbrar de noche. Antiguos, el paganismo tomaban a los astros como sus, y por eso el escritor utiliza mejor estos nombres de lumbrera mayor y lumbrera menor. Y en varias culturas el sol y la luna eran dioses que intervinieron en la creación de la tierra y del hombre. Por ejemplo, los egipcios, el sol, Ra, creó la vida. Y por esta razón, estos astros eran adorados por casi todos los pueblos de la antigüedad. Y recordemos que a Dios no le gusta esto de adorar imágenes, tener ídolos. ¿Para qué adorar a los astros? Mejor adorar al creador que hizo los astros, al creador del sol y la luna. Y esto lo hizo el escritor para despojarles de cualquier poder creador y evitar la idolatría. Génesis es muy claro. Estos astros pues no tienen vida. Son creados por Dios con una función para que el hombre aprovechara y disfrutara de la iluminación de estos dos astros. No hay dioses diversos que intervengan en la creación ni merezcan nuestra adoración. No hay otros dioses, mucho menos algo creado por Dios. No hay azar o capricho, evolución. No hay nada de eso. El Big Bang tampoco. Todo fue creado con un propósito. Y es por eso que Dios merece toda nuestra adoración. Hay una pregunta aquí en lo que dice Job 9:6. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Esto da a entender de que la tierra no es redonda, sino que tiene columnas. Entonces podemos tal vez confundirnos. Pero una lectura literal de varios pasajes ha llevado a algunas personas a creer en una tierra plana, sostenida por columnas y limitada por 4 ángulos. Algunas personas pensaban que la tierra era sostenida por un elefante. Otras pues por estas columnas. Y en Apocalipsis 7:1 menciona que 4 ángulos, o sea 4 esquinas, o sea que la tierra es plana. Y pues nosotros sabemos de que la tierra no es. Ahí vemos a Cristóbal Colón, que hizo un viaje muy extenso y comprobó que la tierra era redonda. Y si tú entras a YouTube, tú puedes ver videos de la NASA donde está comprobado que la tierra es plana. Perdón, que la tierra es redonda. Y una vez oí a algún hermano que comentó y él afirmaba que la tierra era plana. Y pues yo le dije, no. La tierra es redonda. Porque una cosa es lo que diga la ciencia, una cosa es lo que diga la gente o lo que uno tenga en su propio conocimiento, en su propia opinión. Pero debemos nosotros comprobarlo con un escrito está. Y me afirmaba que era plana y era plana y era plana. Bueno, al final de cuentas cada quien es libre de pensar en lo que uno quiere. Ahora miren, sin embargo, en el mismo libro en el que se había
en el que se habla de las columnas de la tierra, se nos dice que está colgada del vacío. Esto lo dice Job 26:7. Y debemos entender el lenguaje poético en el que se usan muchas de estas expresiones, porque debemos entender el contexto en el que se escribió, la situación en la que se escribió, el objetivo con el que se escribió, el lenguaje también en el que se escribió, y esto nos hace pensar de que no todo es literal, debemos utilizar el contexto, porque si leemos solamente el texto, pues sabemos que se hace un pretexto. Ahora, sabemos que la Tierra es circular, obviamente, todos estamos convencidos. Ahí habrá alguno que tal vez no, ¿verdad? Pero la Tierra es redonda, circular, esférica y no es plana. Y hay muchos pasajes de la Biblia que afirman esto. Ahora, el sol que sale y se pone, aunque somos nosotros los que damos vuelta. Y realmente, bueno, el sol no sale. No sé si ustedes han oído que a veces la gente dice, ¿no? O también nosotros decimos, miren, ya salió el sol. O miren, ya el sol ya se ocultó, ya se fue. Y no, eso no es cierto. El sol nunca sale, el sol nunca se va, el sol siempre está ahí. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ya muchos sabemos que la Tierra, nuestro planeta, tiene dos movimientos. El movimiento de rotación, que gira sobre su propio eje y tarda en girar 24 horas, eso es un día. Y también gira alrededor del Sol, que tarda un año. Y ahí es donde surgen las estaciones del año. De igual modo, la Biblia hace descripciones en el lenguaje común y no científico. Así que nosotros debemos entender que no todo es literal. Hay cosas que debemos investigar en su propio idioma escrito. No dice lo mismo. Recordemos que la Biblia es un libro traducido. Ahora, una tierra joven es una pregunta. Miren, Primera de Crónicas 1:1-4. Adán, Cainán, Mahalael, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Posiblemente algunos de los que hemos leído estos libros nos hemos brincado porque no queremos leer todo eso, ¿no? Pero es una genecronología. Y por algo está escrito en la Biblia. Porque ahí podemos tiempos, los años que vivieron los personajes bíblicos. Y en Génesis 5:1-11, Primera de Crónicas 1:1-27 y Lucas 3:23-38 encontramos sendas genealogías que abarcan la historia de la humanidad desde Adán hasta Abraham. Y no solo se dan nombres, también se dan las edades. Y esto nos ayuda a calcular el tiempo que pasó entre estos dos personajes. Y esa es una larga historia, ¿no? Pero miren, todo lo que está escrito en la Biblia es para que nosotros podamos entender mejor. Miren, según la tradición judía, la creación ocurrió en el año 3760. Nosotros hemos oído y hemos estudiado en la escuela. En la escuela se nos inculca la idea de el origen de las especies, de Charles Darwin, el Big Bang, todo eso, la evolución, pero no mencionan a Dios como creador de todo. Recordemos que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ahora, la Tierra no tiene tantos años como nos han enseñado, que 6,000 millones de años, 500,000 millones de años. No, la Tierra realmente es joven. Porque, como ya les mencioné, según la tradición judía, la creación ocurrió en el año 3760 a.C. Y esto es algo aproximado, no es algo exacto. Y es por eso que Dios nos da ahí esos nombres para nosotros entender las fechas, las edades, los tiempos que pasaron entre cada personaje, los años que vivieron. Y de esta manera, miren, el año gregoriano 2020, que equivale al año hebreo
5.780. Es decir, que han pasado aproximadamente 6.000 años. Aproximadamente. Aquí dice 5.780 años. Pero esta cifra no es una cifra realmente confiable. Solamente nos da una aproximidad acerca de la antigüedad de la Tierra. Pero vamos a dejarlos en 6.000 años. Redondeado, 6.000 años. Realmente la Tierra pues es joven, no como nos los han dicho en la escuela, ¿no? La creación en toda la Biblia. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. En el Antiguo Testamento se menciona con frecuencia el poder creador de Dios. Solo en Isaías tenemos más de 10 referencias directas a Dios como creador y soberano del universo. Y en el Nuevo Testamento, tanto Jesús como los apóstoles hacen referencias continuas a los primeros 11 capítulos del Génesis. Es decir, nosotros, para entender mejor la Biblia, debemos nosotros comparar y sustraer referencias del Antiguo Testamento, también así como del Nuevo Testamento. Incluso se utilizan referencias a la creación con base de doctrinas tan importantes como el pecado y la redención. Sin el pilar del Génesis, toda la Biblia perdería cohesión y fiabilidad. Y es por eso que el Génesis está como primer libro de la Biblia, para poder entender el resto de la Biblia. Elena G. de White, en Mente, Carácter y Persona, tomo 2, página 382, dice que dependemos de la Biblia para conocer el principio de la historia del mundo, la creación del hombre y su caída. Y si eliminamos la palabra de Dios, ¿qué podemos esperar sino quedarnos con fábulas, conjeturas y con ese debilitamiento del intelecto que es el seguro resultado de aceptar el error? Nosotros necesitamos convencernos de la verdadera historia del origen de nuestro planeta, la caída de Lucifer y la entrada al pecado en el mundo. Y es por eso que se nos escribe el libro de Génesis. Y sin la Biblia estaríamos confundidos por falsas teorías. Y aún así hay personas que están confundidas, que no aceptan la palabra de Dios. Tener confusión acerca de eso. La mente estaría sometida a la tiranía de la superstición y la falsedad. Pensaríamos que la Biblia es un mito, un cuento de hadas, una fábula, una historieta. Y no, la Biblia es la palabra de Dios, donde podemos encontrar la verdad. Pero puesto que disponemos de la auténtica historia de los comienzos del mundo, no necesitamos enredarnos con conjeturas humanas y teorías indignas de confianza. Y antes de terminar, les quiero recalcar que la Biblia no es plana. La Biblia es redonda. Recordemos el pasaje de la tentación de Jesús, cuando Satanás lo tentó y lo llevó a un monte muy grande y le mostró los reinos de la tierra. Dice ahí que le mostró todos los reinos de la tierra y le pidió que si él lo adorase, Satanás le iba a dar todos los reinos. Imaginemos esa escena. Si Satanás los llevó a ese lugar y se veía todos los reinos, o sea, quiere decir que la tierra es plana. Porque si la tierra es redonda, no podemos vernos, no podría haber visto Jesús el otro lado del mundo, ¿no? Los otros continentes, los otros países no pudo haber visto. Pero esto puede llegar a confundirnos. Pero es un poco fácil entender esto. Si fuera cierto esto, ese monte existe y podemos ir a ese lugar y desde ahí podemos de la tierra. Pero sabemos que ese lugar no existe, ¿verdad? Entonces no es literal, sino hay que entender en su plenitud lo que quiere dar a entender el escritor.
Y quiero decirles de que el Señor está con nosotros y Él nos ayuda a entender su palabra. Recordemos que también nos dio el libro de profecía o el espíritu de profecía, que son los libros que escribió el G. de White. Y ahí te puedes guiar para entender un poquito mejor la Biblia. Pero recordemos, así como Dios creó la lumbrera mayor y creó la lumbrera menor, Dios tiene las Sagradas Escrituras o la Biblia como la lumbrera mayor, y la lumbrera menor, que es el espíritu de profecía, solamente nos ayuda a entender mejor la Biblia. Y que en ningún momento el G. de White pone por encima los escritos. Todo, y espero que te haya ayudado en tu estudio personal y que el Señor te bendiga. Y no te pierdas la lección número 10, que estará muy interesante. Recuerda suscribirte, comentar, compartir y darle like a este video. Que el Señor te bendiga.